Jaime y Juan Carlos. Esta mañana una noticia que lleva par de días y que la queremos comentar esta mañanita, y es que la Corte Suprema de Estados Unidos declaró de manera unánime a favor de Catholic Social Services en su demanda contra la ciudad de Filadelfia, al dictaminar que la ciudad violó el libre ejercicio de religión de esta organización. ¡Wow! En el 2018, la ciudad dejó de asociarse con la entidad en su programa de cuidado de crianza, ya que Catholic Social Services indicó que no certificaría a parejas del mismo sexo como padres de crianza por motivos religiosos. Tienes un orfanatorio, eres la Iglesia Católica, ese orfanatorio da en adopción a los niños que tiene. La ciudad de Filadelfia contrataba, ¿verdad? Pagaba parte de los servicios de los niños que estaban allí. Debido a la política de este ente católico de solamente dar en adopción a niños, ¿verdad? Donde hay un papá y una mamá, cuando una pareja gay fue a solicitar uno de los niños, la entidad le negó el servicio. La ciudad de Filadelfia demanda por discrimen. El caso llega a la corte y le quita los fondos. Tú te identificas mucho porque tú claro, recibes fondos de gobierno, ¿no? En este caso, pues la ciudad de Filadelfia dijo, pues tú estás discriminando, yo te quito los fondos para los niños que tú tienes allí. Luchan el caso, llega al Supremo, y el Supremo de manera unánime decide a favor de Catholic Social Services, y en este fallo mayoritario la Corte Suprema determinó que la negativa de Filadelfia a contratar a CSS, ¿verdad?, por sus siglas en inglés, para la prestación de servicios de crianza temporal, a menos que CSS acepte certificar a parejas del mismo sexo como padres de crianza temporal, viola la cláusula de libre ejercicio de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Dice el Supremo, CSS, Catholic Social Services, busca solo una adaptación que le permita continuar sirviendo a los niños de Filadelfia de una manera consistente con sus creencias religiosas. No busca imponer esas creencias a nadie más, escribió el presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Mr. John Roberts, en su opinión, en la opinión mayoritaria del Supremo. ¿Qué clase de palo? Esta decisión para respetar la libertad religiosa. Y fíjense cómo si nosotros no hacemos reclamos de los derechos que tenemos, la cosa se queda, ¿verdad?, con el golpe que recibimos. Así que por lo menos ese Tribunal Supremo de los Estados Unidos se apuntó otra decisión histórica que respeta a las organizaciones sin fines de lucro de base religiosa acerca de cómo manejan los asuntos en cuanto a, ¿verdad?, el llamado discrimen hacia parejas del mismo sexo. Que se vive con el corazón en la mano. Todos los que reciben fondos, en algún momento hemos tenido, como dicen por ahí, el corazón en la mano, porque tú no sabes qué van a hacer, qué acción van a tomar. Y esto no es solamente religioso, sino que a veces también político, mi gente. Lo que pasa es que lo hacen tras bastidores, pero realmente los que estamos al frente sabemos la razón. Y muchas veces también es política, así que qué bueno que ellos, me imagino que dijeron, si me tienes que quitar los fondos, llévatelos. La iglesia buscará la manera de sostener. Oye, cuando son causas como esta, el pueblo se desborda. El pueblo no iba a dejar desamparado ese hogar. Así que verdad, me alegro que sostengan su credo, su doctrina, y que no vayan por encima de eso, de que está establecido de años, eso no es nuevo. Así es. Otra de las buenas noticias para los que están en las distintas luchas, ¿verdad? Hay una chica jovencita, ella es de Brasil, ella se llama Sarah Winters. Yo en la semana voy a estar compartiendo, yo creo que el miércoles, voy a estar compartiendo el testimonio de Sarah Winters, una jovencita que se convierte en una feminista de las más famosas, bien joven, todavía joven, tiene 27 años ahora, pero desde que tenía 20 añitos, 21 añitos, se convierte en una de las feministas más destacadas de Brasil.
pasa por un proceso de transformación donde ahora es la contracara del feminismo. Ahora se convierte en una de las que más ataca el feminismo. Y vamos a estar compartiendo ese tremendo testimonio de ella durante la semana para que todo el mundo esté pendiente de cómo las entrenan, de cómo las llevan, de cómo explotan la parte del dolor y de las malas experiencias femeninas para ponerlas en contra de los hombres y cómo se usa eso como un arma, ¿verdad? Para pues, promover las relaciones del mismo sexo en el caso de las mujeres y como un arma política, dice ella. Escucharlo de alguien que estuvo allí y que cuando tú buscas en internet ves cuando las arrestaban estando topless, cuando a ella. O sea, hay toda una documentación que prueba que lo que ella está diciendo que es real. Es totalmente cierto, eso es así. Y la cubrimos porque sabemos que se va a levantar una ola, si no es que ya se ha levantado, para tratar de callarla, para desmentirla, porque es como cuando alguien se convierte al evangelio, que entonces comienzan a decir, le doy tanto tiempo para que tú veas cómo regresa atrás. No, ese no se convirtió genuinamente. Así que esperamos que hace una portavoz como lo está haciendo hasta ahora. Lo está haciendo ya, claro que sí. Oye, Juan Carlos, ¿y tú habías escuchado que había una crisis en los hospitales a causa de los apagones? Se dijo la semana pasada que los hospitales estaban en crisis, que no estaban preparados para soportar una emergencia en caso de un huracán o tormentas por el sistema eléctrico, pero el expresidente del Colegio de Administradores de Servicios de Salud, esto da como que cierta tranquilidad a aquellos que están preocupados si tuvieran que ir a un hospital o una sala de emergencia. Ramón Alejandro rechazó que haya crisis en los hospitales y centros de salud ante las interrupciones del servicio eléctrico que se ha registrado desde la entrada de la empresa Luma como operadora del sistema de transmisión y distribución de energía en la isla. El jueves el presidente advirtió que las interrupciones en el suministro de electricidad ponen en riesgo la salud de los pacientes. Por eso es que él sale a hacer la nota aclaratoria que no hay riesgo, ¿verdad? Para aquellos que tienen... Eso es tremenda noticia, sí, que ellos lo hayan aclarado. Claro. Porque hay gente que tiene personas hospitalizadas ahora mismo, que dependen de máquinas y demás. Y si a eso se añade la época de huracanes, que ya la estamos viviendo, pues preocupa más. Interesante por demás también cómo todo sigue subiendo, no solamente son los alimentos, la prensa reseña, yo creo que todo el mundo es testigo que ha ido a comprar algo a las ferreterías, los malabares que están haciendo los ferreteros, ¿verdad? Los dueños de ferreterías para mantener su inventario. Hay una tremenda escasez y una tremenda alza en precios de materias primas para la construcción, representan un desafío diario para el sector de la construcción. El traslado, por ejemplo, de un vagón desde China hasta acá subió de $3,000 que costaba un vagón de allá para acá a 10,000 con unos niveles de atrasos nunca vistos, y la pandemia anuló la posibilidad de negociar valores y plazos de entrega. O sea que por razón la madera no se consigue ni otras cosas, y lo que se consiga está a unos precios literalmente exorbitante. De verdad que esa situación, yo estoy tratando todavía de verdad de comprender algunas cosas, porque yo entiendo que muchas de las fábricas al principio de la pandemia cerraron por el COVID. Pero no sé, tengo la impresión de que ha pasado bastante tiempo, y aunque había backlog, como se dice en inglés, ¿verdad? Atraso de órdenes, etcétera. No sé, o sea, para que esté a este nivel de escasez me refiero. Sí, pero no será por la mano de obra, que no hay empleados. Yo había escuchado también que había un factor ahí de que no había quien trabajara. Bueno, pero no todos los países están dando. Recuerda, por ejemplo, China, estos vagones vienen de China. China continuó operando y la mano de obra allí, por la situación del COVID, porque no afectó el COVID a China como a los demás países del mundo, se supone que no haya pasado. Esas son algunas de las cositas que tú dices necesitan más explicación para que las entendamos. ¿Dónde se fabrican esos productos? ¿En qué países? ¿Cómo afectó el COVID a esos países? Porque te lo dan como una información general. O sea, hay escasez, ok, pero para que haya escasez me tienes que dar información de dónde se construye, por qué ocurre esa escasez, quién suple el material, quién es la mano de obra. Estoy hablando para la comprensión de todos en general. Claro. No dar una información así, pues mira, hay escasez. Pero ¿de dónde viene? Todo tiene una explicación. O sea, absolutamente todo tiene una explicación. No, y esto se torna en algo difícil, porque si nos agarra una tormenta, Dios quiera que no,
la gente donde primero corre es a la ferretería del supermercado. Totalmente. Entonces, si no hay paneles para proteger las propiedades, es un caos emocional, a nivel emocional, porque todavía la gente no supera lo de María. Así es. El pueblo está todavía. Entonces, si encima de eso tienes un alza en alimentos, es lo más importante, la alimentación y la protección a las casas. Son las 6:18 en esta mañanita. Otra de las informaciones que discutimos con ustedes, recuerden que nosotros no somos ni periodistas ni somos analistas, comentamos la noticia y por eso este segmento se llama precisamente Comentando la Noticia. Tratamos de dar algunas pinceladas de las noticias principales para que aquellos que se levantan con nosotros puedan estar un poquito al día. Dice el comisionado de la policía, Antonio López Figueroa, que la tasa de esclarecimientos de asesinatos se encuentra actualmente en menos de un 16%. Esos son, según estadísticas del negociado de la policía, examinada particularmente por el periódico El Vocero, de donde estoy tomando la información. Las cifras establecen que entre el 1 de enero y el 31 de mayo, la rama investigativa atendió 243 querellas de asesinato, de las cuales 38, un 15.65%, corresponden a casos que fueron esclarecidos. Entre los esclarecidos se encuentran los de 6 mujeres asesinadas este año en casos de violencia doméstica. Wow. Solamente el 16%. Eso es bien bajito, bien bajito. Antes era un 6, claro, ha subido un poco. Antes el 94%, recuerdo esa cifra como ahora, nunca se esclarecía, o sea que se esclarecía un 6%. Esta información dice un 15.65. Aún así, que de cada 100 crímenes que ocurren, solamente 16 puedan resolverse. ¿Y cuántos serían? Aproximadamente 84 no. Que 84 no se han resuelto. Está, ¿verdad? Está bastante fuerte esa tasa de esclarecimiento. Tremendo reto que tiene la policía. Ustedes saben que, ¿verdad? Como ente, como emisora cristiana, los apoyamos y bendecimos el trabajo que ustedes hacen. Claro que sí. Pero si es cuestión de entrenamiento y demás herramientas, pues bueno, hay que proveérselas porque el crimen no vale la pena. ¿Tú recuerdas esa promoción de la televisión de antes? De Pellín y Pillín. No sé de quién eran, pero la promoción era algo como que... Eran dos personajes, era una caricatura, Pellín y Pillín. Son... pues la estoy confundiendo. Es que como tú siempre dices que tú habías nacido para esta época, pues yo sé que eso es lo que pasa. Pero realmente es un % demasiado bajito. Esperamos y bendecimos a que la policía pueda resolver esto un poquito más. Sí, la policía lleva tiempo, tú sabes, destacando que se necesita refuerzo, se necesita apoyo emocional y ahora más que se están saliendo. Así se están es. saliendo de la policía. No sé si viste que American Airlines ha cancelado más de 300 vuelos en medio de la crisis de personal. No había visto esa información. Cancelan más de 300 vuelos por crisis en personal y mantenimiento. No hay personal para el mantenimiento, según ABC News. Para este lunes se cancelaron 97 vuelos, mientras que en el fin de semana en total fueron 300. Wow. Vuelos cancelados. Y algunos de ellos eran desde y hacia Puerto Rico. O sea que los planes de vacaciones de mucha gente volaron en pedazos, los planes de negocio, viajes de negocio volaron en pedazos. Eso es un montón, 300. Demasiado. 300. Cuando la razón no es, ¿verdad? Un desastre atmosférico, la razón es falta de personal. Otra vez falta de personal, no hay para darle, oye, y esto es algo bien importante, si no hay para darle mantenimiento al avión y reparación y demás, no se puede volar. Es un riesgo demasiado alto. Sí, bueno, así esperamos mismo. que esta situación la puedan resolver y que la gente que todavía no está disponible para trabajar decida trabajar porque hay que echar hacia adelante, el mundo continúa y nosotros necesitamos seguir trabajando. Es de la única forma, ¿verdad?, en que podemos pagar las cuentas, comprar la comidita y hacer el trabajo que Dios nos mandó a hacer. Son las 6:22. Vamos a más de tu música favorita. En breve regresamos con Mr. Don Seferino. Eso es.